Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del seminario en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros hoy. Sabemos que es una sesión distinta porque pues muchos de ustedes, muchos de ustedes estaban conectados en sus sedes, se reunían cada miércoles, cada viernes, se estaba formando ahí una comunidad bastante bonita. Y ahora, pues cada quien en su casa, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que continuamos con las clases. Eh, Gracias por el compromiso de estar aquí tan puntuales, todos, todas. Y pues vamos a iniciar la clase la clase de hoy. Pues esta clase es la sexta clase del seminario. Recordarán que el seminario solamente tiene 10 clases y la clase de hoy va a ser impartida por la doctora Liliana Sousa. Ella va a dar la clase de supervisión psicosocial en procesos en movimiento. Y bueno, pues voy a leer una breve semblanza suya para entrar pues en materia. Liliana es psicóloga y doctora en ciencias de la salud colectiva por la UAM Xochimilco. Es especialista en actuaciones psicosociales en situaciones de violencia política y catástrofe por el Grupo de Acción Comunitaria GAC, la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Y es formada en supervisión psicosocial por el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial en la Universidad del Valle de Guatemala y la Asociación Alemana de Supervisión Psicosocial. Y bueno, a reserva de que Liliana nos va a compartir un poco más a profundidad al respecto, el ECAP, que es el equipo comunitario de estudios y acción psicosocial, tiene una especialidad en supervisión psicosocial para formar personas en acompañamiento psicosocial, especialmente para víctimas de violencia. A lo largo de todos estos años, ECAP ha formado un sinnúmero de personas que acompañan a víctimas, a sus familiares, en proceso, y bueno, en esta lógica de pues cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Es una red súper importante en América Latina y de las pocas que se dedican a formar especialistas en supervisión psicosocial. Y es un gran gusto que estés acá con nosotros, Liliana. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Liliana además cuenta con 16 años de trabajo profesional en organizaciones de derechos humanos, en apoyo a víctimas, familiares víctimas de tortura, secuestro, detención arbitraria, desplazamiento forzado, violencia de género, ejecuciones. Es perito en investigación de alegatos de tortura basados en el protocolo de Estambul de la ONU. Y bueno, acompaña a diferentes organizaciones, colectivos, personas que trabajan en promoción y defensa de derechos humanos. Muchísimas gracias, Liliana, por estar acá con nosotros. Es un gran gusto que nos acompañes otra vez en estas nuevas aventuras. Bienvenida. Gracias, un placer estar otra vez aquí con ustedes. Pues bueno, la verdad me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto esta iniciativa de Iniciativa Ciudadana y del CIESAS, porque me parece que es muy importante abrir estos espacios de reflexión y de diálogo, sobre todo entre personas que nos dedicamos a algo muy parecido, ¿no? que tenemos un objetivo en común, que queremos llevarlo a cabo de la mejor forma, y pues qué mejor que poder reflexionar sobre nuestra práctica. La supervisión psicosocial se basa en eso justamente, ¿no? En hacer un alto, digamos, en esta cotidianidad que nos exige estar al pie del cañón y no soltar para poder llevar a cabo los objetivos organizativos e institucionales, y poder hacer un alto y platicar cómo nos sentimos, cómo vemos esto, qué cosas hay que mejorar dentro y hacia afuera de la institución. Y bueno, a mí me gustaría mucho poder comenzar con un cuento. Es un cuento breve, es un cuento de filosofía. Y bueno, para este cuento es importante repasar dos conceptos que me gustaría retomar. Seguramente ustedes
los han escuchado, pero no está de más repasarlos. Uno de estos conceptos tiene que ver con la filosofía socrática. Sócrates, como sabemos, era un filósofo griego, un filósofo que reflexionó mucho, dialogó mucho, pero no escribió nada. Y fue un discípulo de él, que fue Platón, el que escribe los diálogos de Sócrates. Y gracias a esa escritura se pudieron conservar las enseñanzas de este filósofo griego. Entonces, este es uno de los elementos que hay que considerar para el cuento que les voy a leer a continuación. Y otro elemento tiene que ver con la religión judía o judaica. Porque uno de los personajes de nuestro cuento es un rabino. Es un rabino que ustedes sabrán que es un guía, es un maestro, un personaje que lo que hace es transmitir las enseñanzas, las costumbres del libro, digamos, religioso de los judíos, que se llama el Talmud. Así se llama este libro. Entonces, estos dos elementos son importantes para comprender el cuento. Y el cuento se llama Una anécdota sobre el Talmud. Y se los leo. Después de hacer su tesis doctoral en lógica socrática y graduarse con todos los honores, un doctor en filosofía se presentó un día ante un rabino y le pidió que le explicara los pormenores del razonamiento talmúdico. Voy a ponerle una prueba para ver si tiene el espíritu adecuado para introducirse a los estudios judaicos. Le voy a plantear unas preguntas de lógica, ya que esta es su especialidad, respondió el rabino. El doctor en filosofía está listo. El rabino muestra 2 dedos. 2 hombres bajan por una chimenea. Uno de ellos sale limpio y el otro sucio. ¿Quién va a lavarse la cara? ¿Esta es la prueba de lógica?, pregunta el doctor en filosofía, a punto de soltar una sonora carcajada. Por supuesto, le responde el rabino imperturbable. Ah, pues el que sale sucio es el que va a lavarse la cara. Falso, dice el rabino. El que sale limpio es quien va a lavarse. Es pura lógica simple. El que sale sucio ve al otro limpio y piensa que él también está limpio y entonces no va a lavarse. El que sale limpio ve al otro sucio y piensa que él también está sucio y entonces el que sale limpio va a lavarse. Está clarísimo, concluye el doctor en filosofía. Pasemos a la siguiente prueba. El rabino le muestra nuevamente 2 dedos. 2 hombres bajan por una chimenea. Uno de ellos sale limpio y el otro sucio. ¿Quién va a lavarse la cara? Me acaba de dar la respuesta, rabino. El que sale limpio es quien va a lavarse la cara. Falso. Los 2 se lavan. Es lógico. El que sale limpio ve al otro sucio, piensa que también está sucio y va a lavarse. Pero el que sale sucio ve que el que sale limpio va a lavarse y concluye, si va a lavarse es porque me ve a mí sucio y también va a lavarse. Entonces los 2 se lavan la cara. La verdad no reflexioné de esa manera, dice muy serio el doctor en filosofía. Póngame otra prueba. Ahora sí he comprendido bien el método. El rabino le muestra sus 2 dedos. 2 hombres bajan por una chimenea. Uno de ellos sale limpio y el otro sucio. ¿Quién va a lavarse la cara? Los 2. Acabamos de llegar a esa conclusión. Falso. Ninguno de los 2 se lava la cara. Es lógico. El que sale sucio ve al que sale limpio y piensa que él también está limpio y entonces no se lava. El que sale limpio ve que el que sale sucio no se lava y piensa que si no lo hace es porque a él lo ve limpio y tampoco se lava. Entonces ninguno de los 2 se lava la cara. El doctor en filosofía está absolutamente descorazonado.
A pesar de todo, estoy seguro de haber comprendido. Permítame pasar la última prueba. El rabino levanta los 2 dedos fatídicos. 2 hombres bajan por una chimenea. Uno de ellos sale limpio y el otro sucio. ¿Quién va a lavarse la cara? Ninguno de los 2 se lava, responde el doctor en filosofía con una voz que apenas puede oírse. Falso. ¿Comprende ahora las limitaciones de la lógica socrática para resolver los problemas talmúdicos? La respuesta es que es una pregunta tonta. ¿Cómo podrían 2 hombres bajar por una chimenea y uno de ellos salir sucio y el otro limpio? Quien no comprenda esto no tiene el espíritu apropiado para la enseñanza del Talmud. ¿Okay? Vemos la presentación entonces. Les pido que abramos nuestra presentación. La supervisión psicosocial, que es el tema que nos convoca, le titulamos a esta sesión del seminario Supervisión psicosocial en procesos en movimiento. ¿Por qué? Porque ustedes, desde sus diferentes lugares, trabajan con personas que están en situación de movilidad humana. Entonces, por eso tiene una connotación especial la supervisión en este caso. Entonces, vamos a ver primero. Me gustaría, antes de entrar de lleno al tema de la supervisión, recordar algo que quedó del seminario anterior con la doctora Patti, que fue una evaluación. Si ustedes recuerdan, vieron una sesión de autocuidado y también parte de cuidado de equipos. Entonces ella les dejó al final, como parte de su evaluación, que buscaran una metáfora, la pensaran, la idearan, para hablar de qué fue lo que les dejó esta sesión de autocuidado y de cuidado de equipos. Entonces, les quiero pedir, por favor, que si no la han enviado, la envíen, porque justamente esta clase es como la continuación, porque vamos a hablar del cuidado de equipos. Ya no del autocuidado, porque ya es algo que vieron con ella, aunque están relacionados y ahora vamos a verlo. Entonces, bueno, ese es nuestro punto de partida, el cuidado y el autocuidado. Y les voy a leer algunas ideas que para nosotras desde la supervisión nos parecen fundamentales. Para cuidar de otros hay que sentirse bien cuidado. Hay que preguntarnos, ¿me siento cuidada? ¿Me siento cuidado? Trabajar en el campo de los derechos humanos es ejercerlos. Ustedes están en ese campo porque trabajan en el ámbito del derecho humanitario. Hay que ejercer también nuestros derechos. Hablar de cuidado de equipos es crear ambientes de trabajo saludables y de buen trato, así como reconocer climas enfermizos y traumatizantes. Esta parte del trauma que ya ustedes pudieron revisar con Patti, bueno, acá la retomamos, es como reconocemos cuando en nuestro equipo puede haber trauma, situaciones traumáticas. Otro de los fundamentos es que el estilo de liderazgo autoritario se traduce en acoso y maltrato institucional, que puede provocar desgaste profesional. Esto es muy importante porque en nuestras organizaciones generalmente hay varios líderes, hay varios niveles de liderazgo, ¿no? Y que creo que es importante reflexionar sobre ellos también. Cuidarse es una cuestión ética. No podemos cuidar a otros sin cuidarnos. Eso es muy importante porque parte de nuestra labor es precisamente procurar a estas personas que están en situación de movilidad un lugar donde quedarse, buscar gestiones para que puedan regularizarse, etc. Entonces, cuidarles a ellos no es posible si nosotros no estamos cuidados también. Es importante detenerse, lo que les decía al inicio, detenernos, parar y darnos un espacio para procesar lo que ha ocurrido, lo que ocurre en nuestra cotidianidad o en sucesos especiales. Crear una cultura de escucha, de reflexión y de diálogo.
Cuando se trabaja con población vulnerable y traumatizada, generalmente no hay límite. El límite lo ponemos nosotros. Personas que están en situación de migración, de refugio, de asilo, de solicitud de asilo, sus necesidades son inmensas. No hay límite a esas necesidades, de muchos tipos de necesidades. Nosotros y nosotras seremos quien ponga los límites ahí. Es un problema interpelar a la creencia de que cuidarse es un lujo. Cuidarnos no es un lujo, es una necesidad. Para el autocuidado no hay recetas, lo que hay es autoconocimiento. Esta espiral del trauma de la que hablaba Patti la sesión anterior, bueno, eso es parte. Conocer cuando estamos llegando a nuestro propio límite. El cuidado en el trabajo es, en primera línea, responsabilidad de la institución. En la supervisión psicosocial partimos de ahí. Nos organizamos en un colectivo, entramos a una organización, entramos a una institución. Parte de lo que debe procurar esa institución es un ambiente que permita que los trabajadores y trabajadoras, que los colaboradores y colaboradoras estén bien para poder realizar la labor que nos convoca. Entonces, la institución es en primera instancia, después la dirección, después los coordinadores o jefes, y finalmente los equipos que trabajan directamente con las personas, que desarrollan esa labor. Y bueno, finalmente, rescatar que nosotras y nosotros, con nuestra labor cotidiana, contribuimos a la transformación social. Eso hacemos todos los días, contribuir a la transformación social, pero no podemos, no está en nuestras manos salvar al mundo. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué pasa? Que las trabajadoras y los trabajadores, las colaboradoras y colaboradores de estos grupos humanos, de estas instituciones, pueden presentar un alto nivel de estrés. No nos vamos a detener más en el estrés porque eso también, esta curva del estrés, la revisaron en la sesión anterior, pero lo que estamos viendo es que este estrés no solamente impacta en la persona, impacta en todo el ambiente laboral. Y eso es justamente lo que buscamos con la supervisión, intentar comprender cómo estos niveles de estrés se están expresando en el grupo y cómo los podemos abordar para bajarlos, para comprenderlos, para darles un sentido. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay estrés? Bueno, hay insatisfacción laboral, empezamos a ausentarnos, a llegar tarde, nuestro rendimiento, nuestra motivación se ven disminuidos, aumentan los conflictos interpersonales, a veces por cosas que no tienen ninguna importancia y reaccionamos de una manera sobredimensionada. Puede darse el síndrome del burnout, que es el del síndrome del quemado, que ya vieron también, y puede haber casos más graves donde hay deserción laboral, una gran rotación de personal, e inclusive puede haber una ruptura organizativa, ¿no? En los casos drásticos. Y hay que tener en cuenta también que se puede desarrollar el desgaste por empatía o el trauma vicario en las personas que están directamente trabajando con los beneficiarios de nuestra institución. Entonces, trabajar con el dolor es un trabajo de alto impacto y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, la procuración de espacios de trabajo saludables es una necesidad para poder sostener nuestro quehacer organizativo e institucional. Podemos hacernos algunas preguntas en ese sentido. ¿Cómo hacer para que el trabajo siga siendo desafiante y placentero? ¿Cómo ser eficientes sin quemarnos? ¿Cómo prevenir relaciones laborales enfermizas, ganar respeto y reconocimiento dentro de nuestro equipo de trabajo y nuestra organización? ¿Cómo combinar el trabajo y la vida personal como un derecho de todas y de todos? Todos ustedes, todos nosotros, nosotras. Aquí ya desde la sesión anterior se pincelaban algunas situaciones que tienen que ver con el cuidado de los equipos dentro de las organizaciones y Patti nos da algunas ideas, por ejemplo, claridad en las responsabilidades de cada persona, cuidar nuestro clima laboral, es decir, respetar horarios, tiempos de descanso, a todo el personal, inclusive a los voluntarios y voluntarias,
favorecer una buena comunicación interna, tener claridad en quién toma las decisiones y cómo participamos de esa toma de decisiones, promover empatía y reconocimiento mutuo, cómo acogemos a una persona nueva, qué tipo de inducción le damos, la acogemos con gusto, qué significa para nosotros cuando llegan las personas nuevas. Analizamos el contexto de nuestro trabajo. En el caso de la movilidad humana, pensemos, quienes llevan varios años en sus puestos de trabajo, pensemos en hace 5 años, pensemos en hace 2 años, pensemos en el fin del año pasado. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo están las políticas públicas en torno a la migración? Todo eso es muy importante. ¿Qué cambios estructurales se dan dentro de nuestra institución cuando hay cambio de sexenio, por ejemplo, acá en México, ¿no? Tenemos planes de seguridad, sabemos detectar los incidentes de seguridad y cómo hacerles frente, qué acciones tomar, protocolos de emergencia, etcétera. Y si tenemos también, si procuramos una red social de apoyo dentro de la organización, pero también hacia afuera, sabemos qué hacer cuando hay una situación de emergencia. Entonces son ideas que ya nos daba Patti en la sesión anterior. Entonces, bueno, creo que sería muy interesante que ahora pudiéramos hacer un ejercicio, así como vamos, de una vez, que desde sus sedes, de donde estén ustedes ahora escuchando y mirando este seminario, pudiéramos dialogar sobre si nuestra organización, nuestra institución es una organización saludable. Al ratito vamos a ver qué es eso, pero todos tenemos una idea de lo que es la salud, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a pedir que en esta lámina ustedes sigan estas instrucciones, por favor, desde el lugar donde están. Nos vamos a tomar 3 minutos para resolver. Lo que nos está pidiendo es un instrumento que nos permite identificar qué tan saludable es nuestra organización. Aquí ya no puede cambiar. Hay que cerrar, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Cambiamos entonces a la siguiente diapositiva, que es también una lámina que Patti Zamudio nos regaló el seminario anterior, y ella nos preguntaba si hay una política de cuidado en mi institución, en mi organización, y qué implicaría tener una política de cuidado. Ella les explicó más o menos ahí, pudieron platicar sobre esto, pero señaló varios puntos, por ejemplo, el compromiso con el cuidado del equipo y de las personas, la mutualidad en el cuidado, ¿no? O sea, una corresponsabilidad. El cuidado como un eje transversal del trabajo de la institución. Esto tan importante y que muchas veces queda como un agregado, ¿no? ¿Y cómo hacemos para ir empezando a planear, hacer nuestras planeaciones estratégicas de acuerdo a nuestras metas y actividades e ir de una vez reflexionando cómo nos vamos a cuidar, ¿no? Dependiendo de esto. Objetivos definidos y estrategias claras, acciones de cuidado en la cotidianidad del trabajo, desde lo más elemental, ¿no? Como cerrar bien la puerta, cuando abrimos la puerta y cuando no la abrimos, cuando son instituciones pequeñas, o trabajar por citas para que no se nos junte por ahí, en fin, todo esto, ¿no? Perspectiva de género y de edad, tan importante, ¿no? El ser trabajadora mujer y ser trabajador hombre son distintos y son percibidos socialmente diferentes, y a veces las condiciones laborales cambian y hay que reflexionar, creo, sobre eso sería interesante. Y de edad, justamente al principio estábamos platicando aquí, Yadet y yo, de cómo lo generacional también pesa, ¿verdad? Que llegan los jovencitos como Yadet y se manejan todo, y los de la generación de antes, la verdad sí nos friquea algunas cosas tecnológicas. Qué importante eso también. El respaldo a las estrategias de autocuidado de cada integrante de la institución, ¿no? Cuando una persona está dándose cuenta que algo no va bien, ¿qué apoyo recibe de la institución, ¿no? El fomento del trabajo en red, que sea coherente esta política con las estrategias de seguridad de la institución,
y mayor formación del tema de cuidado de equipos, como lo que están haciendo hoy ustedes ahora, ¿no? Están aprendiendo qué es esto del autocuidado y del cuidado de equipos. Y bueno, Patti señala como el número 11 la supervisión psicosocial. Entonces, justamente para allá vamos. O sea, aquí lo menciona, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de supervisión psicosocial? Bueno, pues vamos a iniciar ahora sí en la materia y vamos a leer esta anécdota de la sabiduría Dakota que se llama el caballo muerto. ¿Y qué nos dicen los Dakotas? Bueno, si descubres que montas un caballo muerto, desmóntalo. Ah, pero en nuestra vida profesional, ¿qué hacemos? Utilizamos otras estrategias para salir de la situación. Por ejemplo, procuramos un látigo más fuerte, cambiamos de jinete, decimos, así hemos montado siempre el caballo, formamos un grupo de trabajo para analizar al caballo, visitamos lugares para ver cómo se montan allá los caballos muertos, organizamos un grupo especial para revivir al caballo muerto, hacemos un entrenamiento para aprender a montar mejor, hacemos comparaciones de diferentes tipos de caballos muertos, o cambiamos los criterios que estipulan que un caballo está muerto. ¿Qué quiere decir esta anécdota? Que cambiar es difícil. Es muy difícil aceptar cuando quizá una forma de trabajar, de relacionarnos, de hacer nuestra labor, quizá ya no está respondiendo a las necesidades organizativas, pero también de los beneficiarios, ¿no? Entonces, ¿qué tanto intentamos quedarnos en lo que ya conocemos y no tenemos la apertura a cambiar, o al menos a reflexionar sobre eso, ¿no? Esto nos dice el caballo muerto. Entonces, ¿qué es esto de la supervisión? Bueno, la supervisión es una práctica de reflexión sobre nuestro quehacer laboral, pero también social. La supervisión tiene sus orígenes a inicios del siglo XIX. Durante la Revolución Industrial, ustedes saben que empiezan a formarse en los países industrializados, naturalmente, estos centros de fábricas, de industria, que empiezan a necesitar de mano de obra para operar, ¿no? Entonces, así como crecen, empiezan a proliferar estos centros industriales, también empiezan a atraer a personas que lo único que tienen para ofrecer es su mano de obra, ¿no? No tienen tierras, no tienen capital, y entonces ofrecen su mano de obra, es la clase obrera, empieza a surgir la clase obrera, pero con la clase obrera y con todo este movimiento industrial, crecen también los cinturones de miseria, crecen estos cinturones de pobres alrededor de estos lugares y que empiezan a sentarse para buscar una oportunidad de empleo y una oportunidad de crecimiento, y empieza a haber todo un cambio social. Es como una urbanización que se empieza a dar alrededor de estas fábricas, y con toda esta cantidad de gente pues llegan nuevas necesidades también, y surgen, por ejemplo, estas nuevas formas de medicina, que es la medicina epidemiológica, social, tiene varios nombres, ¿no? Higiene, y empiezan a ver que hay muchas enfermedades alrededor de las fábricas, en estos grupos humanos, en estos asentamientos, y hay necesidades en salud, pero hay necesidades de todo, ¿no? De comida, de vestido. Entonces, muchas de las mujeres que pertenecen a la clase burguesa, que tienen una condición económica favorable, pues empiezan a notar que hay tasas de mortandad, de enfermedad, en fin, y empiezan a organizarse, van en grupos y empiezan a ver qué se puede hacer por estas personas, conseguir medicinas, conseguir ropa, armar comedores populares y poder ayudar, ¿no? a esta población. Entonces estas mujeres, sin saberlo, estaban dando origen a una nueva profesión que ahora es una profesión conocida, que es el trabajo social.
En ese tiempo no había trabajo social, eran pioneras del trabajo social, y crece esta forma de ayuda, de apoyo y de trabajo. Pero ¿qué empiezan a notar las mujeres? Pues que escuchar todas estas historias de dolor, que mirar las condiciones de vida tan precarias de estas personas, empezaba a tener impacto en su salud, empezaba a tener impacto en su bienestar, ya no se sentían tan motivadas, se sentían cansadas, a veces irritables, a veces muy tristes, muy deprimidas, ya no querían ir, es una respuesta normal, no querer exponerse a algo que nos duele, y eso pasó con estas mujeres. Entonces decidieron acudir con alguna persona que no fuese de los grupos para poder platicar qué estaba pasando, porque no era una, le estaba pasando a una y a otra más. Y entonces se sientan a reflexionar y se dan cuenta de que todas tienen respuestas similares. Y así surge la supervisión. Surge como una medida de apoyo mutuo, que se sostiene sí con una escucha externa, porque les permitía finalmente dialogar con ayuda de alguien que no estuviera involucrada y involucrado. Entonces se abren estos espacios para reflexionar y se apoyan también en la práctica psicoterapéutica, que ahorita vamos a ver, pero muchas de estas mujeres, precisamente por la clase social a la que pertenecían, podían contactar a psiquiatras, a psicólogos, a médicos, que les podían también orientar en ese sentido, porque había muchas afectaciones en el cuerpo. Quienes hayan podido identificar ustedes mismas, ustedes mismos, que se empiezan a sentir cansadas, que ya no se despiertan al sonido del despertador, que se quedan dormidas, que les da sueño cuando están trabajando. Todas estas respuestas de agotamiento físico pueden tener un origen psicológico. Entonces, por eso se acercan a trabajadores de la salud mental. Y bueno, en el siglo XX, esta práctica de supervisión, que se llama así únicamente supervisión, se extiende a Europa, a Inglaterra. Esto surge sobre todo en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, pero después ya también Francia, Suiza, Austria empiezan a implementar este trabajo de supervisión, ya no solamente con personas que trabajan con población vulnerable, sino en la práctica cotidiana, por ejemplo, en hospitales, en psiquiátricos, en escuelas, en trabajos que son muy demandantes, ¿no? Y tenemos aquí la definición de la Asociación Alemana de Supervisión, y dice: la supervisión como concepto de asesoría se refiere a valores básicos, como igualdad social, emancipación, participación, democracia, respeto y aprecio. La supervisión está enraizada a un concepto de humanidad que reconoce la dignidad de una persona como valor primordial y que comprende al ser humano como individuo y como ente social. O sea, es un trabajo no técnico. Sí es técnico, pero no ahí se queda. Se va mucho más allá porque sabe del impacto que tiene que las trabajadores y trabajadores que están en el ámbito social estén fortalecidos, estén bien cuidados para poder atender a esas necesidades tan importantes, ¿no?, de la población. Ok. Esto es lo que ocurre con la práctica ya psicoterapéutica. Es decir, ustedes sabrán que la psicología tuvo un desarrollo muy importante en el siglo XX, no es que antes no fuera de interés. Iniciamos nuestra sesión de hoy con un cuento de filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía viene de dos vertientes. La psicología viene de dos vertientes. Una es la filosófica y otra es la de la salud. La psicología, como la entendemos hoy día, no se puede explicar sin analizar estas dos grandes vertientes. Entonces, ¿qué es esto de psicología? Bueno, es el estudio de la psique. Y la psique es el alma de la persona, la mente de la persona. Entonces, como consideremos el objeto de estudio de la psicología, pues nos va a dar diferentes formas de entender la psicología.
Para algunos es el estudio del alma, para otras personas, para otras corrientes psicológicas, es el comportamiento, es la conducta, lo que estudia la psicología, o sea, lo que es visible, lo que se puede mirar. Y uno no se mira el alma, uno sabe que está ahí, pero no se la puede ver. Entonces, desde ahí ya son dos psicologías distintas. Entonces, bueno, desde esa parte de la filosofía, del diálogo sobre el alma, del conocimiento del alma, de las pasiones humanas, viene toda esa vertiente. Y viene otra vertiente que es el del ámbito de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a surgir estas categorías, estas clasificaciones que hacen los médicos, que hacen los psiquiatras, que también tienen sí al principio, porque también es de la mente, que dicen, no, son cuestiones cerebrales. O sea, hay malas compensaciones, mala sinapsis en las neuronas, en esas células que están en nuestro cerebro y que no se están conectando de manera adecuada. Entonces, ahí vienen las descompensaciones y por eso enfermamos mentalmente. Y surgen toda una serie de categorías de trastornos psiquiátricos. Y eso también empieza a ser un diálogo y se llega a otro tipo de psicología. Y la psiquiatría y la psicología están unidas en esa disciplina, en esa ciencia de la psiquiatría. Porque los psicólogos obviamente no somos médicos, no somos médicas, pero se juntan ahí, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de entender la psicología. Y estas personas que ustedes ven aquí, estos nombres y estas imágenes son de algunos pioneros de la psicología, y lo que hace la supervisión psicosocial es nutrirse de diferentes de estas teorías, ¿no? No dice, vamos a hacer nada más psicoanálisis, vamos a hacer nada más cognitivos. Cognitivo quiere decir de conocer, ¿no? O sea, no nada más vamos a ver cómo aprendemos y si aprendimos bien o no, sino vamos a nutrirnos de todo lo que nos sea útil para poder hacer una metodología de supervisión. Y tomamos, por ejemplo, de Sigmund Freud, todos sus estudios sobre psicologías de masas, sobre procesos de identificación, de transferencia. Estos son términos clínicos, técnicos, pero que son muy sencillos de identificar realmente y que nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? en el trabajo del grupo. En la supervisión psicosocial no analizamos estos términos, no nos ponemos con el grupo a decir, aquí hubo una identificación y esto es, no, sino que lo vamos viviendo en el proceso y decimos, a ver, yo no pienso así, tú me dices que yo pienso así, pero yo no pienso así. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que estamos poniendo nuestras palabras en el otro y ahí vemos que algo se proyectó desde aquí para allá, ¿no? Eso es lo que hacemos, lo vivimos, no lo explicamos, a menos que tenga algún sentido explicarlo en el momento, pero todos estos elementos son elementos que se juegan todo el tiempo en el grupo, todo el tiempo. Entonces estos autores empiezan a estudiar la psicología y a estudiar los grupos y llegan a estos elementos teóricos. Aquí me gustaría resaltar a Ruth Kohn, que ella menciona la interacción centrada en el tema. Eso lo vamos a retomar más adelante. Entonces, todos estos elementos teóricos que no tienen que aprendérselos solamente para que ustedes comprendan de dónde viene esto de la supervisión. Entonces, viene del trabajo social y de la psicología. Y la psicología viene a su vez de la filosofía y de la medicina, de la psiquiatría. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que la supervisión empieza a proliferar en Europa, los grupos, los de trabajo empiezan a supervisarse, a tener estos espacios para parar, para detenerse y reflexionar y compartir cómo nos sentimos, cómo lo vimos, qué podemos hacer, en fin. Y mientras eso pasaba en Europa, en América pasaba otra cosa, en Latinoamérica. En Estados Unidos pasaba muy similar a Europa. Es un país industrializado, un país, digamos, con fuerza económica, con otras raíces, otros orígenes, pero en Latinoamérica estamos en un desarrollo distinto de la psicología. Ahí en la lámina ustedes pueden observar flechas que van de Europa a América y de diferentes colores.
tratando de entender, por ejemplo, las flechas moradas que ustedes pueden ver, es como empezaron a llegar a mitad del siglo XX. Ustedes saben, se da la Segunda Guerra Mundial y hay una cantidad de migración de intelectuales de diferentes países hacia América. Muchos van a Estados Unidos, pero otros llegan a Centroamérica, a México, y otros van al Cono Sur. Entonces, todos esos conocimientos en psicología que se estaban dando en Europa llegan a América también. Y entonces empiezan a dialogar con los saberes culturales, con los saberes originarios de nuestro continente, de nuestros pueblos originarios, y entonces empieza a haber un diálogo y empiezan a desarrollarse también estos conocimientos más occidentales, ¿no? A través de las universidades, pero no solamente a través de las universidades. Entonces, varios de estos intelectuales llegan a diferentes países de América Latina. Y las flechas negras que ustedes pueden ver es porque no solamente llegaron conocimientos en psicología, llegan conocimientos en todas las disciplinas, ¿no? En economía, en filosofía, en sociología, en medicina. O sea, hay un diálogo, hay un diálogo de saberes, aunque también tendríamos que pensar que hay cierta imposición de ciertos saberes, eso es bastante conocido, pero bueno, el saber popular también se va sosteniendo, se va nutriendo y va permeando a los profesionales. Entonces, digamos, estos conocimientos europeos llegan acá y se transforman, y los que hay acá también se transforman. Y esta flecha roja que ustedes pueden observar es cuando llega la supervisión a América y llega a Guatemala, precisamente. Pero bueno, regresándonos un poco a la mitad del siglo pasado, del siglo XX, ¿qué estaba pasando en Latinoamérica? Ustedes sabrán que había muchísimos movimientos de lucha popular, movimientos sociales, pero también había regímenes muy fuertes y se dan guerras civiles, armados y dictaduras militares. Entonces el contexto de América era muy singular. ¿Y qué surge en América Latina? Surge algo que probablemente muchas y muchos de ustedes conozcan, que se llama la teología de la liberación. Es decir, son desde los grupos eclesiales de base, desde las iglesias, donde empiezan a darse cuenta que hay que hacer algo para parar la barbarie de las guerras que hay en Latinoamérica. Y la teología de la liberación se fundamenta en la opción por los pobres. Entonces empiezan a trabajar con los pobres y empiezan, como decía don Samuel Ruiz, a correr su suerte, a correr la suerte de los pobres. Entonces, esta visión de la teología de la liberación, del paraíso en la tierra, empieza a permear los distintos saberes y surge en Brasil, por ejemplo, la pedagogía de la liberación. Ustedes pueden ver ahí a Paulo Freire. ¿Y qué pasa con la psicología? Pues que también surge una psicología de la liberación. Ustedes pueden ver ahí la imagen de Ignacio Martín Baró, que es uno de los pioneros de la psicología social latinoamericana. Él es de origen español, era de origen español, y viaja a Centroamérica, particularmente en El Salvador. Él era jesuita, o sea, era partidario de la teología de la liberación, pero era psicólogo. Y entonces él va a Estados Unidos a estudiar psicología social porque dice, aquí necesitamos la psicología. ¿Qué está pasando? O sea, estamos enfermando del alma. Y entonces va a Estados Unidos y se forma en psicología social y se lleva una gran decepción. Porque resulta que la psicología social que enseñaban en Estados Unidos era una psicología social experimental, que no tenía nada que ver con la realidad latinoamericana. Entonces, por ejemplo, hacían experimentos de liderazgos, de la presión social que se ejerce sobre el individuo en los grupos, que son elementos importantes. No hay que tirar al niño con el agua sucia de la bañera, ¿verdad? Pero no alcanzaba para lo que se estaba viviendo en Latinoamérica. Y entonces Ignacio Martín Baró dice, tenemos que construir nuestra psicología social. Tiene que salir de aquí, desde Latinoamérica. Y entonces él empieza a hacer una psicología social, a conocer a la gente, a cómo lo vive.
Les voy a leer un pedacito de los textos de Martín Baró. Martín Baró nos decía, la psicología social debe buscar como objetivo el posibilitar la libertad social e individual. En la medida en que el objeto de estudio lo constituye la acción en cuanto a ideología. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que las sociedades y los individuos hacen, está determinado por factores sociales vinculados a intereses de clase, de diversos grupos, y lo que buscamos como psicólogos es que la persona tome conciencia de estos factores sociales, ya sea para aceptar estos factores sociales o para transformarlos, para rechazarlos. Ignacio Martín Baró decía que las personas somos como somos también por el entorno en el que crecemos, por el lugar que nos toca vivir, crecer, y entonces nuestras ideas, nuestras acciones también están determinadas por ese entorno. Dice Ignacio Martín Baró, nos pregunta, nos cuestiona, ¿hemos intentado plantear la psicología educativa desde el analfabeto? ¿La psicología laboral desde el desempleado? ¿La psicología clínica desde el marginado? ¿Cómo se verá la salud mental desde el colono de una hacienda? ¿Cómo se verá la madurez personal desde el habitante de un tugurio? ¿Cómo vivirá la motivación la señora de los mercados? Observen que se dice desde el analfabeto, desde el desempleado, desde el colono y la señora de los mercados, y no para ellos. No se trata de que nosotros pensemos por ellos, como psicólogos y psicólogas, sino de que les transmitamos ni que les transmitamos, o sea, no hay que transmitir nuestros esquemas ni les vamos a resolver los problemas. Se trata de que pensemos y teoricemos con ellos y desde ellos. O sea, es otra manera de ver la psicología. No vamos a meter a nadie en el laboratorio para ver qué hace. Vamos a ir a hablar con ellos y a preguntarles cómo ven el mundo. Todo esto se empieza a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX, a partir de todos estos efervescencia de movimientos sociales y de las respuestas represivas de los estados latinoamericanos. Y entonces, cuando la supervisión psicosocial llega a América, encuentra todo un desarrollo de psicología social. ¿Por qué le llamamos psicología social y no solo psicología? Porque lo que busca la psicología social es comprender cómo nuestra personalidad, nuestra forma de mirar el mundo, de vivirlo, de emocionarnos y de conmocionarnos con el mundo, no es algo individual, ni es algo social en lo amplio, es algo que se da día a día en nuestros colectivos humanos, en nuestros centros de trabajo, en nuestras familias, en nuestra escuela, en la fábrica, en el mercado. Entonces ahí es donde se hace lo social y ahí es donde podemos comprender el actuar del individuo y el pensar y el sentir del individuo. Por eso se llama psicología social, y de lo que se trata es de mirar la interacción. Eso es muy importante en la psicología social. Entonces cuando llega la supervisión, solitita, llega la supervisión, bueno, no llega solitita, la traen desde Alemania, está una pionera de la supervisión psicosocial que se llama Elizabeth Rohr, llega a Guatemala invitada por este grupo que se llama ECAP, que ahorita vamos a ver, y se encuentra con una formación riquísima en acompañamiento y en apoyo psicosocial a víctimas de los conflictos armados y de las dictaduras. ¿Y qué hacen estos psicólogos y psicólogas latinoamericanos cuando llega de Alemania la supervisión? Pues dicen, estos que nos van a venir a vigilar. Porque en México y en muchos países de Latinoamérica pensamos en supervisión como vigilancia, como que nos van a venir a observar y entonces le van a decir quién sabe quién, ¿no? A los jefes, a los papás,
a los maestros, ¿no? Cómo pensamos y son vigilantes. Y tenía una connotación muy fuerte esa parte de la supervisión. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ok, vamos a aprender qué es la supervisión, pero nosotros le vamos a incorporar, vamos a dialogar sobre lo que hacemos de psicología social latinoamericana. Y entonces se convierte en supervisión psicosocial y deja de ser solo supervisión. Ahora es desde Latinoamérica supervisión psicosocial. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver algunas imágenes sobre el equipo de estudios comunitarios y acción psicosociales, a donde llega la supervisión, donde llega la profesora Elizabeth Rohr, junto con una colega guatemalteca, pero también que se formó en Alemania en supervisión, y ellas dos se dan cuenta de que una vez que se firman los acuerdos de paz en Guatemala, empiezan a brotar todos los problemas de salud mental, lo cual es perfectamente normal. Cuando estamos en un ambiente rígido, todos estamos contenidos tratando de sobrevivir en un ambiente rígido. Pero cuando ese ambiente rígido ya no está tan rígido, cambia, salen todos estos problemas de salud mental y también física, de salud del cuerpo. Y entonces se dan cuenta de que los psicólogos y las psicólogas, los trabajadores y trabajadoras del acompañamiento psicosocial, que no solamente son psicólogos y psicólogas, ya vimos, hay trabajadoras sociales, hay médicos, hay incluso abogados y abogadas que se dedican al acompañamiento, porque acompañan a las víctimas en todo el proceso de exigencia de justicia, están desbordadas. Están desbordados. Salen las víctimas de todos lados y no alcanzan las manos, ni las cabezas, ni los corazones para atender. Entonces, ¿qué hace CAP? Bueno, pues hay que formar supervisores. Hay que formar a estos externos que permitan que los que están acompañando directamente a las víctimas tengan un espacio para hablar, para dialogar, para poder intercambiar cómo se están sintiendo y qué cosa pueden hacer para ser mucho más efectivos en su trabajo y en su labor por los derechos humanos, ¿no? Aquí vienen una lista de algunos de los ejes de trabajo de CAP, que es una organización vieja que ha trabajado muchísimos años en el apoyo y el trabajo psicosocial y que implementa esta forma de trabajo en supervisión psicosocial, que es la que ahora pues les estoy platicando. Entonces vamos a regresar al punto de partida del día de hoy, que es el cuidado de equipos, el autocuidado. ¿Qué es en concreto esto de la supervisión psicosocial? Les leo. La supervisión psicosocial es un procedimiento de asesoría que consiste en la reflexión sistemática y permanente del accionar profesional, del accionar laboral, organizativo, del accionar como grupo que tenemos. ¿Y qué busca? Busca prevenir el desgaste laboral. A partir de la palabra y de la escucha, la supervisión psicosocial abre un proceso dinámico en el que se reconocen y se desarrollan nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras aptitudes para ejercer nuestro trabajo. ¿Y cómo hacerlo? Pues procurando que sea un trabajo que nos permita crecer y obtener satisfacción, tanto a nivel personal como profesional. La supervisión psicosocial promueve el autoconocimiento y la creatividad, fortalece las competencias profesionales y contribuye al desarrollo de relaciones laborales respetuosas y colaborativas. A largo plazo, la supervisión psicosocial también fortalece los servicios que ofrece la organización. Entonces, ¿qué es la supervisión? Es un procedimiento de asesoría. O sea, el supervisor se reúne con el equipo y no es que el supervisor asesore al equipo. ¿Por qué no? Porque quienes conocen el trabajo que hacen son ustedes. Quienes saben qué es lo que estas personas vienen a pedir o vienen o lo que ustedes ofrecen a estas personas son ustedes. Quienes llevan a cabo la cotidianidad son ustedes, no es el supervisor. Pero es una asesoría colectiva. Entre todos nos asesoramos, entre todas nos asesoramos. Es una forma de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros puestos pueden ser bastante solitarios o muy repetitivas nuestras actividades y ya no nos miramos a nosotros mismos o el trabajo no nos lo permite. Entonces, cuando estamos en grupo,
empezamos a darnos cuenta de que yo hago mi trabajo de esta forma, pero resulta que el compañero o la compañera lo hace de otra manera y vamos conociéndonos mutuamente y yo me voy reconociendo ahí. Es un método de reflexión. Vamos a pensar. No solo a pensar, porque también vamos a sentir, pero vamos a eso también. Y también nos capacitamos y nos gestionamos. O sea, nos ponemos de acuerdo, nos dividimos algunas cosas, nos damos cuenta de que nuestras formas organizativas de comunicación quizá no son las mejores, o quizá al contrario, en esto estamos muy bien y ponemos una T en nuestro instrumento de organización saludable, y en otras decimos, ups, apenas es una A, apenas es una N. Y es una capacitación porque las personas que llevan más tiempo en el colectivo, en la organización, están llenas de aprendizajes que las personas que recién llegan no conocen. Entonces, al momento de dialogar, las personas nuevas van aprendiendo. Pero no solamente eso, sino que las personas nuevas que vienen de otros ambientes, de otros trabajos, de otros contextos, también traen muchos aprendizajes y herramientas que a lo mejor nosotros como grupo no las hemos puesto en marcha. Y eso se ve claramente en el ámbito generacional. Los jóvenes llegan con una energía, con una riqueza, y los históricos, los viejos de la organización, pues también dicen, ¿qué es esto? A ver, enséñame, ¿no? ¿Cómo dialogamos esos saberes? Por eso es una capacitación, y es una capacitación continua, permanente, en el grupo. Siempre nos estamos capacitando, escuchando, autoconociendo y asesorando nuestro trabajo. Hay varios tipos de supervisión. Los podemos dividir de acuerdo al objetivo. Hace un momento hablábamos de cómo veíamos en Latinoamérica, en Guatemala, en México, en El Salvador, esa palabra de supervisión. Bueno, pues porque muchas veces la asociamos con la supervisión administrativa, es decir, que es una supervisión desde la institución hacia la institución. Quizá ustedes tengan supervisores dentro de su institución, pero son supervisores que pertenecen a la institución y que lo que hacen es observar que los procedimientos se lleven a cabo, que no haya dudas, que las nuevas metodologías están funcionando. Entonces, bueno, el objetivo de esta supervisión es mejorar los servicios o los productos de la institución, tanto en la cantidad como en la calidad. El supervisor suele formar parte del organigrama y su función es mirar, observar y transmitir esta información a las personas que toman las decisiones y que pueden hacer cambios dentro de la organización o de la institución. El supervisor evalúa, planifica, delega, gestiona, informa y es responsable del trabajo de sus supervisados. Es parte del equipo, este tipo de supervisión que probablemente la hemos tenido o la tenemos ahora en nuestro centro de trabajo. Hay otro tipo de supervisión que es la educativa o clínica. ¿Qué es esto de supervisión educativa? Bueno, su objetivo es promover el aprendizaje del equipo, la formación y la mejora de las capacidades y conocimientos de las personas supervisadas. Busca aumentar la eficacia, la profesionalización y la identidad profesional a partir del aprendizaje. Ustedes sabrán que médicos, abogados, particularmente psicólogos, maestros, tienen una especie de mentor, ¿no? Que cuando van empezando y que tienen dudas van y analizan, a ver, pues, ¿qué hiciste? Quizá deberías de probar acá. Es parte de su formación. Y hay profesiones como la de la psicología, precisamente, que siempre tienen que tener supervisión clínica, ¿no? Cuando se dedican a la psicología clínica, a la psicoterapia, ¿no? Pero no es privativo de lo clínico. O sea, el aprendizaje puede ser en cualquier profesión, cuando nos reunimos para poder hablar de cómo nos está yendo en nuestro trabajo cotidiano. El supervisor, continuamos en la lámina, el supervisor puede ser parte del organigrama o puede ser un consultor externo. A veces pertenece a la institución y a veces no pertenece a la institución. El supervisor fortalece a los supervisandos en aspectos teóricos y prácticos para el beneficio de los usuarios, de los que finalmente se benefician del trabajo de esa organización. El proceso de este tipo de supervisión
no se enfoca en la estructura ni en los procesos institucionales, sino en una formación apropiada y una orientación sobre la interpretación de la realidad que enfrenta el trabajador. Cuando entramos a un nuevo grupo de trabajo, a lo mejor no es un trabajo profesional, es un trabajo voluntario, podemos tener o no esa formación, pero nos enfrentamos a una nueva realidad y entonces nos capacitan dentro del grupo. Entonces es un espacio, la supervisión educativa, para ir viendo cómo vamos, si aprendemos de los procedimientos, si tenemos dudas, todo eso es supervisión educativa o clínica, independientemente de que tengamos una profesión o no. Si vamos como voluntarios también es una labor profesional, una labor de trabajo, ¿no? Humanitaria. Y hay otro tipo de supervisión de acuerdo a nuestros objetivos, que es la supervisión psicológica o de apoyo. Su propósito es ofrecer apoyo a las trabajadoras y trabajadores para superar tensiones y dificultades que enfrentan en su labor, que es parecido a lo que hablábamos al inicio de estas pioneras del trabajo social, ¿no? Empiezan a subir las tensiones, empieza a haber respuestas emocionales o del cuerpo, y entonces entramos a ver una supervisión de apoyo. Esta supervisión identifica los factores psicológicos y de personalidad que influyen en el trabajo, así como factores externos a la persona que generan tensión y estrés. Por ejemplo, la realidad social, el clima laboral, la valoración de las funciones de la institución. Muchas veces los cambios institucionales, cuando hay un cambio de director, de coordinador, mueven el equipo cambia y entonces eso puede generar mucha incertidumbre. Esto es parte de lo que se ve en la supervisión psicológica. El supervisor brinda un espacio de expresión y de retroalimentación. Es decir, permite que en ese espacio se exprese lo que está pasando, cómo nos sentimos, qué pensamos, qué hacemos, qué no hacemos, y vamos entre todos dándonos una retroalimentación, nuestra perspectiva. Hay veces que damos nuestro punto de vista o yo le hice de esta forma y nos retroalimentamos, es alimentarnos mutuamente. Analizamos, comprendemos y ayuda a ver escenarios que a lo mejor no habíamos visto en un inicio y que gracias a ese diálogo se abren esos nuevos escenarios y esas nuevas opciones. El proceso de esta supervisión es identificar los impactos subjetivos, o sea, los impactos en el alma que el trabajo nos está generando, y llega a tener efectos terapéuticos, aunque no sea el objetivo principal. Una supervisora que se llama Josefina Fernández nos dice que hay un entrecruzamiento siempre en estos tres tipos de supervisión, ¿no? Porque no estamos divididos, somos personas completas. Entonces, de repente hay cosas administrativas que surgen en las sesiones de supervisión. Hay veces es que esta sesión fue más de apoyo porque hubo una crisis, y hay veces que no, que identificamos que hay que formarnos más en estos temas y empezamos a hacer más supervisión educativa. Todo eso pasa en la supervisión psicosocial. Con un elemento importante, que es que el supervisor no pertenece a la institución ni a la organización, es una persona de fuera, a diferencia del supervisor administrativo, que sí suele formar parte de la institución. Y bueno, hay también otra manera de pensar la supervisión, de dividirla de acuerdo a la metodología que usamos. O sea, ya vimos que podemos tener distintos objetivos en la supervisión, pero hay que ver cómo lo hacemos esto en la práctica. A eso se refiere con metodología. Entonces, lo que solemos hacer en la supervisión psicosocial es reunir a los grupos con los que vamos a trabajar entre pares. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a las funciones que tienen dentro de la organización o de la institución. Si estamos trabajando con dirección, trabajamos solo con los directivos. Si vamos a trabajar con los jefes o con los coordinadores, solo trabajamos con jefes y coordinadores. Si vamos a trabajar con los equipos de trabajo, solo trabajamos con equipo de trabajo. Es decir, no mezclamos diferentes
jerarquías o diferentes funciones dentro de la institución. Y eso tiene una razón, porque cada uno de estos escalones dentro de la institución tienen funciones distintas, actividades distintas, niveles de decisión diferentes y niveles de responsabilidad diferentes. Por eso no los mezclamos, para que tengan cada uno de estos niveles su propio espacio de expresión. Muchas veces los directivos suelen tener espacios individuales, porque casi siempre es un director y luego ya de ahí baja a diferentes grupos, ¿no? En el organigrama, imaginémonos un organigrama. Entonces suele ocurrir que sean supervisiones individuales y el resto sean grupales, pero hay veces que hay direcciones colegiadas y entonces también se hace un grupo en dirección colegiada, en supervisión directiva. Entonces, ¿qué elementos se toman en cuenta, por ejemplo, en la supervisión individual? Pues bueno, la personalidad del director, de la directora, la historia y la identidad profesional. La historia profesional, no la historia personal, aunque están muy mezcladas, y en el ámbito de la supervisión individual suelen salir este tipo de temas también. Cómo son las relaciones con los colegas, con los clientes, con los equipos, o sea, desde este lugar de dirección, cómo se viven estas relaciones, porque hay un lugar de poder ahí en la dirección, ¿no? De poder de decisión, de autoridad, de responsabilidad. Y suele ser una supervisión mucho más vivencial, mucho más centrada en la persona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace esta supervisión en la práctica? Bueno, identificamos una problemática que trae el director a la sesión de supervisión, se analiza esta problemática, se identifican soluciones, se observan cuáles son los límites y las capacidades personales y profesionales de este director o directora, y empezamos a buscar, a imaginar estrategias, ¿no? Hay veces que también ayuda a identificar algunas áreas en las que quizás hace falta mayor formación profesional, y también áreas en las que se puede fortalecer al grupo, ¿no? Se ve en el panorama de la solución que quizá hay que capacitar a los equipos, a los diferentes niveles de la institución en determinados temas. Hay otro tipo de supervisión que se llama supervisión Balint. Michel Balint fue un psicólogo que inició trabajando con médicos en un hospital, médicos que también estaban desbordados y que estaban muy cargados con todo lo que escuchaban de sus pacientes, y entonces él los reúne y ve que funciona, y estos médicos no necesariamente trabajaban juntos. Entonces era más la temática de la medicina, de la relación médico-paciente, lo que se veía en este tipo de supervisión de trabajo que hacía Balint, y por eso se les llama grupos Balint, porque son profesionales que pueden ser de diferentes organizaciones, no son de una misma institución. Entonces, por ejemplo, si ahorita seleccionáramos de las diferentes sedes donde ustedes se encuentran, uno de cada sede, y nos reunimos en supervisión, estaríamos haciendo un grupo Balint, porque no trabajamos todos juntos y todas juntas. ¿Qué es lo que se comparte ahí? La profesión o el tema de trabajo, ¿no? En este caso sería la movilidad humana. Y lo que solemos trabajar son casos, es decir, situaciones de trabajo que tienen que ver con las personas en movilidad, con nuestro trabajo cotidiano, y que nos están ocasionando a veces pues dudas, inquietudes, o que no estamos seguros si hicimos bien en determinada situación y lo traemos para ver qué opinan los demás y las demás, ¿no? No necesariamente tiene que ser una profesión universitaria, puede ser sencillamente que nosotros estemos en un ámbito laboral, en un ámbito de trabajo o de colaboración que se comparte con otras personas, ¿no? Y entonces nos reunimos, independientemente de la profesión, sino porque hacemos la misma tarea, ¿no? O de la formación. Y en estos grupos suele haber una mayor libertad para expresarse, porque precisamente como no se trabaja juntos, se pueden decir muchas cosas,
Siempre se cuida la confidencialidad del lugar de trabajo. ¿Cómo se hace esta supervisión? Bueno, pues se plantea la situación o el caso. Nos reunimos, nos sentamos y entre las personas decimos, bueno, a ver, ¿quién trae un caso? Hay una situación, se plantea y entonces todo el grupo escucha esa situación que plantea la persona. Y hablamos de los efectos, esto que estamos escuchando, qué me hace sentir, cómo lo vivo, qué percibo en la persona que está planteando el caso. Y podemos compartir otras experiencias similares. Muchas veces lo que trae un compañero o compañera lo hemos vivido nosotras porque trabajamos el mismo tema de la movilidad humana. Y entonces podemos dialogar respecto a esas diferentes experiencias. Entonces se identifican diferentes perspectivas de abordaje de una situación similar y la persona que planteó el caso inicialmente pues, hace una valoración de todo lo que ella traía al inicio de la sesión y lo que ahora puede llevarse, ¿no? Como unas opciones. Esa es la segunda forma de supervisión. Y finalmente está la supervisión de equipos. Ahí sí, son colegas, compañeros y compañeras que están en la misma organización, en la misma institución o en el mismo colectivo y que trabajan día a día juntas y juntos. Entonces, ahí se pueden ver tanto problemas o situaciones con los beneficiarios, algunas situaciones que son críticas, pero que involucran a todo el equipo, o pueden ser problemas o situaciones de la dinámica grupal. De la comunicación, de cambios dentro de la organización, todo eso se observa. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí en estos grupos hay que señalar que están implicados e implicadas en la labor cotidiana y eso hace que haya relaciones interpersonales con diferentes características, ¿no? Tanto a nivel de pares como a nivel, digamos, de los diferentes jerarquías que hay. Trabajamos en el mismo contexto, con los mismos clientes, compartimos un espacio de trabajo, nos dividimos las tareas y, bueno, tenemos diferentes respuestas y perspectivas sobre un solo caso, aún estando juntas y juntos desarrollando una labor. Al momento de platicarla, resulta que cada quien tiene una versión diferente, ¿verdad? Quizá no muy distinta, pero sí pudo observar o pudo sentir cosas diferentes durante el mismo desarrollo del trabajo. Entonces, aquí que se observa, pues bueno, cómo nos vamos integrando como grupo, cuáles son los procedimientos institucionales, etcétera. ¿Qué hacemos en esta sesión? Bueno, identificamos un tema. Si ustedes recuerdan, les decía que había que poner atención en esta pionera de la psicología, Ruth Kohn, porque ella nos ofrece esa forma de trabajo, una interacción en el tema de la supervisión. Nosotros lo que hacemos cada supervisión es poner un tema en el centro. Y lo identificamos y lo ponemos y empezamos a hablar sobre ese tema, lo describimos, lo tratamos de entender y tratamos de ver cuáles podrían ser algunas soluciones, qué aciertos hubo. Muchas veces al plantear un problema resulta que tuvimos muchos aciertos, pero estamos muy enfocados en lo que no nos salió como nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, al momento de ponerlo, resulta que podemos identificar muchas cosas que hicimos bien y otras que podremos hacer mejor después. Reorientamos esta formulación del problema, identificamos que a lo mejor lo que nosotros poníamos como tema no era el tema de fondo, sino había algo más ahí, ¿no? Identificamos nuestros recursos personales y como equipo para una situación similar. Y finalmente, pues buscamos formas de incrementar nuestras capacidades. Hay veces que, como les decía hace un momento, identificamos que quizá no es que no lo hicimos bien, sino que hay cosas que no conocemos a profundidad y que valdría la pena formarnos más, dialogar más y crear nuevos recursos en el equipo. Entonces, bueno, esta es la supervisión psicosocial. Ya casi terminamos la presentación, quedan 2 láminas nada más.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para supervisar? Un espacio seguro, que se dice en 2 palabras, pero que implica muchas cosas. ¿Qué es un espacio seguro? Pues un espacio físico que esté fuera del lugar de trabajo. Cuando estamos dentro de la oficina, nos empezamos a conectar con todos nuestros pendientes, con las pilas de trabajo que tenemos ahí, con la cantidad de WhatsApps y de mails y de, en fin, reuniones. Entonces, asociamos y de inmediato el lugar donde trabajamos, donde colaboramos de manera cotidiana, con trabajo. Entonces, lo que hacemos en las supervisiones, nos vemos en otro lugar que no sea el lugar de trabajo. ¿Qué cuidamos? Que sea un espacio confidencial. No hay seguridad, no puede haber un espacio seguro si no hay confidencialidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que hablamos ese día en el grupo de supervisión se abre y se cierra en ese grupo. Ya no vamos platicando de lo que pasó, no lo hablamos durante nuestro trabajo cotidiano. Hubo un espacio para hablarlo y lo hablamos ahí. Lo que sí puede ocurrir es que salgan tareas, ¿no? Y eso sí lo vamos a retomar en nuestra labor, si no, pues, ¿qué sentido? Pero no hablamos de los contenidos de la sesión, no seguimos sobre eso. Y eso ayuda a evitar los rumores, eso ayuda a evitar que se malentiendan algunas cosas que solamente se pueden entender estando dentro del contexto del grupo, porque estuvimos ahí y lo dialogamos. Entonces, si lo hablamos con los que no, están en otros grupos de supervisión, ni lo van a entender y sí podemos crear un problema. Y esta confidencialidad también atraviesa las jerarquías. Lo que se habla en los grupos de trabajo no se le comparte al director de manera informal. Siempre se trabaja con los equipos, se consulta con los equipos qué es lo que se va a informar y se hace un informe oficial que se entrega a la institución. Y eso es muy importante porque así las personas saben que pudieron identificar los problemas específicos que quieren plantear y ya no todos estos elementos emocionales o a lo mejor de malos entendidos que nos estaban impidiendo llegar a las problemáticas de fondo, ¿no? Por eso no se hace de manera informal, siempre de manera formal. ¿Qué es importante para tener un espacio seguro? Que sea un espacio continuo y que nos comprometamos a asistir. Si no asistimos a las sesiones, o llegamos tarde o nos vamos temprano, no estamos mostrando el interés, pero no solamente es mostrarlo, es realmente estar ahí. Por eso es muy importante comprometernos a acudir y a estar ahí todo el tiempo que dure la supervisión. Son tiempos definidos, nos reunimos cada mes, siempre calendarizamos antes, o sea, un año, tenemos todo nuestro año cubierto, sabemos qué día es día de supervisión y ese día no ponemos otra cosa. No vamos a poner una reunión, no vamos a... Siempre hay urgencias y eso se trabaja, pues se acuerda desde el principio qué se hace en esos casos, pero siempre son tiempos definidos. También para que sea un espacio seguro tiene que haber respeto y confianza. En la medida en que estos acuerdos que se hacen de manera grupal, porque se hacen dentro del grupo antes de iniciar el proceso, en la medida en que los respetamos, en la medida en la que cumplimos esos acuerdos dentro del grupo, vamos sintiéndonos respetados y en la confianza de abrir más, de explicar más y de exponernos, porque llevar un tema a supervisión es exponerse de alguna forma. Entonces hay que ver que el grupo esté en las condiciones de escuchar y de respetar esto, para que cuando otra persona lo haga, se sienta también en la confianza de hacerlo. Como les decía también, otro requisito de un espacio seguro es que sea entre pares, para que sepamos que todos estamos hablando el mismo idioma y que no estamos con funciones que no nos tocan, ¿no? Como otras jerarquías dentro del organigrama. ¿Por qué es muy importante esto? Por ejemplo, lo que nos ha pasado cuando hemos tenido algunos ejercicios, no procesos, pero sí ejercicios donde están presentes diferentes jerarquías, es muy difícil para quienes están a cargo del equipo desprenderse de esa responsabilidad. Y entonces empiezan a mirar algunas cosas en su equipo y les da la tentación de querer resolverla ahora, durante la supervisión. Y ya no se abren a ellos y a ellas mismas porque están muy pendientes de su equipo. Por eso no los juntamos, porque preferimos que cada quien tenga su
su espacio de expresión y no esté cuidando del otro, porque todos nos cuidamos en el espacio. Capacidad y deseo de abrirse. Como les decía, esto solamente va a ocurrir si creamos un ambiente de confianza. Y reflexión e intercambio. Quiere decir, todo lo que nosotros hacemos, pensamos, nuestros aprendizajes de otros trabajos son importantes, son experiencias. Entonces, cuando las compartimos, enriquecemos al equipo, enriquecemos al grupo y todos lo vamos a hacer mucho mejor. Nuestra labor, pero también vamos a entender muchas de nuestras respuestas, sobre todo los que asumen cargos nuevos, que son de mayor responsabilidad. Hay mucha incertidumbre. Entonces, cuando se puede empezar a hablar de eso, de esa experiencia de quienes ya llevan más tiempo en los puestos, en las funciones, ayuda muchísimo, ayuda mucho, y entonces intercambiamos y todos nos vamos fortaleciendo. Entonces, no hay que confundir el cuidado de equipo con actividades puntuales o talleres ocasionales, que son muy importantes. Hay veces que hacer un convivio, irnos todos a bailar, hacer yoga juntos, qué rico, pero eso no es el autocuidado que nosotras proponemos. Esta sesión, que espero que también les guste, pero tampoco es. Tampoco es propiamente autocuidado. Para que sea cuidado de equipos, tiene que ser continuo. Tenemos que estar siempre pendientes de hacerlo. El cuidado de equipos implica medidas integrales y de largo plazo que velen por el bienestar de la persona en función de los fines de la organización. Si cada vez que planificamos nuevas actividades, que analizamos el contexto, incluimos esta visión del autocuidado y del cuidado, eso nos va a ayudar muchísimo, porque lo vamos a tener desde antes. Y cuando surjan las emergencias o cuando empezamos a sentir cosas, ya todos sabemos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Límites. No se pueden cambiar las estructuras institucionales. La supervisión no puede. Eso es nuestro límite como supervisora. Y a veces también como trabajadora. Hay muchas cosas que quizá de la estructura nos gustaría cambiar, pero es complicado porque eso no depende de nosotros como trabajadores, sino de muchas más cosas, muchos más actores, obedece a decisiones que a veces están fuera de la institución como tal, porque nos coordinamos con otras instituciones, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es colocarnos frente a esta estructura de una manera más sana, diferente, más creativa, y que podamos reconocer esos límites para no sentirnos frustrados cuando algo no lo podemos cambiar, sino más bien buscar alternativas conjuntas para lidiar con eso que no es posible cambiar, ¿no? Y otro elemento importante es que no es sustituto de psicoterapia. Aunque tiene un efecto terapéutico muy importante, si nosotras y nosotros sentimos que estamos llegando a un límite, que ya tenemos síntomas de estrés muy intenso de manera personal, o que estamos viviendo una situación personal que no miramos en supervisión porque miramos nada más situaciones laborales, pero hay algo en el nivel personal que nos está preocupando mucho y que está afectando nuestro trabajo, ahí es cuando entra la psicoterapia. La supervisión no lo va a poder resolver. Entonces, no es sustituto de psicoterapia y hay que aprender, hay que conocernos para saber cuándo tenemos que pedir ayuda en otro lugar. Alguna vez me tocó una situación en la que una colaboradora de una organización le detectan cáncer. Y fue muy interesante porque aunque era una situación obviamente de su cuerpo personal y muy delicada, la respuesta del grupo fue muy interesante porque ella se sintió poco acompañada, se sintió sola, sintió que era algo muy importante y que a nadie le importaba, ¿no? Y cuando pudimos hablarlo, es porque en realidad no sabían qué decirle. No sabían qué decirle a la compañera que le habían dado un diagnóstico tan fuerte y no sabían si hablar del tema la podría hacer sentir incómoda, la podría hacer sentir, recordar cosas dolorosas o no sé. Y resulta que en realidad lo que ella esperaba pues era justamente una palabra de solidaridad, ¿no? Entonces poderlo poner en el grupo permitió que se destrabara ese sentimiento de soledad y aunque era un tema personal estaba repercutiendo en el grupo.
ese tipo de cosas a veces suceden en supervisión, aunque no veamos temas personales, a veces se cuelan por ahí, ¿no? Y está bien, hay que darles también el espacio cuando están en implicaciones del trabajo. Entonces, bueno, esta lámina que les pongo acá es de una diversidad de temas que pueden salir, ¿no? Y que creo que vale mucho la pena revisarlos. Les pido que se tomen un minuto para leer estos temas, para pensar si algunos de estos temas ustedes los identifican como importantes, como necesarios, si los han visto dentro de su organización. Y bueno, la supervisora lo que hace es facilitar la reflexión sobre estas diferentes temáticas, ya sea de manera individual o sea de manera grupal. Entonces, vayan leyendo porque nos va a servir para el ejercicio que sigue. Ok, entonces, estos son algunos temas, a lo mejor hay algunos otros que no aparecen aquí, pero que a ustedes durante la exposición les vinieron a la mente. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer a continuación es identificar en nuestra propia organización, en nuestra institución de trabajo, en nuestro grupo de trabajo colectivo, qué temas nos gustaría abordar. Si abriésemos un proceso de supervisión, ¿cuáles serían esos 5 temas principales que nos parecerían ahora, hoy día, importantes? Entonces, así como enviaron o van a terminar de enviar sus diagnósticos de la organización saludable, pues ahora si pueden enviar estos 5 temas al chat, por favor, tómense unos 4 minutitos para pensarlos, para escribirlos, y pensemos en eso, ¿no? En los temas que nos gustaría. ¿Sería individualmente? Individual. Ok. Sí. Entonces, bueno, regresamos al inicio. Regresamos al inicio de la exposición. Ya vamos a terminarla y vamos a abrir las preguntas. ¿Y por qué retomamos el cuento de Juntos en la Chimenea? Porque lo que nos decía el rabino es que no se puede entrar a una chimenea y salir uno limpio y otro sucio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando trabajamos temas de movilidad humana con personas que están en una situación de vulnerabilidad máxima, que no tienen nada, que sus redes de apoyo son mínimas, que no tienen trabajo, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen comida, tienen problemas de salud física y mental y todo lo que ustedes conocen mejor que yo. Cuando se trabaja con ese dolor y con ese nivel de desamparo, no podemos no salir transformados de eso. Cada vez que nos reunimos con una persona, cada vez que le preguntamos su historia, salimos con ese dolor también impregnado, salimos con esa indignación también impregnada en nosotros, nos estresamos, no sabemos qué hacer para ayudar muchas veces, o lo que ayudamos a veces nos parece muy poco. Salimos con hollín de esa chimenea y no hay manera de no salir. Eso es lo que tenemos que aprender también. No hay manera de no salir con hollín de esa chimenea y en sus trabajos están en sus chimeneas y hay que limpiarlas juntos. Hay que ayudarnos a lavarnos la cara. No para ya no volvernos a ensuciar, porque eso va a pasar. Vamos a salir con todo ese hollín, para seguir con la metáfora, ¿no? No porque sea algo sucio, sino porque es algo que nos deja marca y que se ve, que se observa y que nos podemos mirar y nos podemos ayudar lavándonos la cara. Entonces, ustedes ayudan a estas personas, ustedes trabajan para que estas personas puedan estar en una mejor condición y nosotras, desde nuestro lugar, también nos metemos con ustedes a sus chimeneas y también ayudamos, ¿no? Ayudamos a que ustedes se sientan fortalecidas, fortalecidos y puedan asumir ese otro trabajo
de una mejor forma.